¿Quién o qué era Sauron? ¿Era elfo, hombre, demonio, espíritu? ¿Podía morir? Esta es una cuestión muy común y que me repiten muchas veces. Así que en este video vienen algunas guías básicas. Sauron era un Ainur, un espíritu primordial nacido del pensamiento divino de Eru Ilúvatar en el vacío de la existencia. Sauron estuvo en la primera composición de la música de los Ainur cuando se vislumbró el mundo y todo lo que pudo existir en él. Sauron es un Ainur de jerarquía menor, no a la altura de los Ainur supremos como Manwë, Barda, Melkor o Aule. Cuando Ea, el universo, y Arda, la Tierra Media, se creó, Sauron fue uno de los muchos Ainur que bajaron para ayudar a construir el mundo para los hijos de Eru, es decir, los elfos y los hombres. De los Ainur que bajaron se dividieron en dos clases, los de alto nivel y los de bajo nivel. Los últimos estarían al servicio de los primeros, y se conocerían como Maiar, y a los supremos se los conocería como Valar. Sauron fue uno de estos espíritus menores, por tanto, Sauron como Ainur es un espíritu primordial que nunca puede morir o destruirse, pero sí encarnarse y desencarnarse. Y como Maiar, Sauron estuvo en un inicio al servicio de los Valar. Sauron perteneció al pueblo de Maiar al servicio del Valar Aule, el Ainur creador y forjador, por lo que Sauron desde un inicio estaba muy versado en los oficios de la herrería y las artes de creación, y que de todos los Maiar herreros, Sauron era el más destacado y poderoso. De manera que Sauron siempre estuvo atado a la naturaleza creadora e inquieta de Aule, padre y creador de la raza de los enanos. Y al igual que su maestro, creativo e impetuoso, no podía dar vida, ya que Eru, poseedor de la llama imperecedera, de la flama de la vida, era el único con potestad de hacer tal cosa. De ahí que, ante un espíritu creativo, la impotencia de no insuflar vida a sus creaciones provocaba, muy adentro de su ser, una frustración, una envidia y una ambición. Que precisamente fue lo que sucedió con Melkor, el Ainur al que Eru dotó con el más grande poder, y al ser consciente de su supremacía frente a sus hermanos Ainur, Melkor quiso tenerlo todo, crear con autonomía y con igualdad de condiciones que su creador Ilúvatar. De hecho, Melkor significa aquel que se alza en poder. Y ese poder empujaba a Melkor a crear o hacerse cargo de las cosas. Por ello le molestaba que Eru no se hiciera cargo del vacío con todo el poder que tenía. De ahí que Melkor siempre buscaba hacerse con el fuego imperecedero de la vida, pero ese fuego pertenecía al mismo ser de Eru, de ahí que nunca lo encontrara. Melkor entonces se frustró y se resintió con Ilúvatar. A partir de ahí se propuso entonces que, si no podía crear ni dotar de vida a sus invenciones, corrompería o destruiría las invenciones de sus hermanos y se encargaría de dominar todo aquello que no estuviera a la vigilancia de Eru. De ahí que bajara a Arda y se propusiera egoístamente dominarla. De hecho, Tolkien nos relata en el Silmarillion que Aule, el Valar herrero, era muy afín en naturaleza a Melkor, pues Aule, en su creatividad y afán de invención, tenía cierta independencia para pensar y diseñar cosas, al igual que Melkor. De ahí su idea de concebir unos hijos propios como fueron los enanos. La diferencia con Melkor es que Aule era un espíritu puro, cuya nobleza le impedía buscar crear para sí mismo, con egoísmo, sino que su motivo de inventar era con el fin de complacer a Eru y servir a sus designios y creación. Distinto de lo que pensaba su sirviente Sauron, pues compartiendo la naturaleza creadora de Aule, Sauron también se sentía atraído a la naturaleza egoísta y ambiciosa de Melkor. Su poder y creatividad lo acercaba al modo de pensar del Señor Oscuro, de crear, de corromper, de dominar y de dar orden a su manera. De ahí que Sauron viera un puente entre Aule y Melkor. De Aule, Sauron tomaría su ciencia y artes creativas, y de Melkor tomaría su ambición y egoísmo. De ahí que viera el Melkor un maestro a seguir, ya que Aule no le daría ese afán de dominación ante todas las criaturas que Melkor sí le prometía. Melkor, por supuesto, recibiría a un sirviente de Valar tan ilustrado y poderoso dentro de sus filas y empresa destructiva. Tan poderoso y afín a los designios de Melkor, Sauron pasó a ser el sirviente más capaz y fiel del Señor Oscuro, siendo su mano derecha y lugarteniente en las guerras libradas contra los Valar y contra los elfos y hombres. Sucede también, nos comenta Tolkien, que Melkor era muy presto a seducir a Maiar al servicio de otros Valar. El caso más representativo fue Ose, el Maya al servicio de Ulmo, el Valar regente de los mares.
Ose era poderoso y señor de las corrientes, pero que tenía una facilidad para la violencia y la venganza, cualidades muy atractivas para Melkor, de las que en muchas ocasiones intentó convertir a Ose a su causa. De lo que al final no tuvo muchos resultados, pues el Maya al final fue fiel a su señor Ulmo. Y aunque Ose fue venerado por los navegantes, como los Númenóreanos, también fue temido por su carácter estricto. Es así que Sauron seguía siendo el Maya más poderoso al que Melkor le confiaba sus avances, incluso a reemplazarlo. Poderoso, maligno y aterrador llegó a ser Sauron, que también se lo llegaría a conocer como Gorthaur, el Cruel. Y fue así que Sauron era el principal candidato a Señor Oscuro cuando Melkor faltase. Y sucedió que, cuando Melkor fue apresado por los Valar, incluso en 2 ocasiones, la astucia de Sauron era tal que siempre encontraba la forma de ocultarse y escapar, y nunca fue atrapado por poderes más grandes que él. Pero sucedió que, por el momento, Sauron buscó la redención al sentirse arrepentido, pues al final de la Primera Edad, cuando la Guerra de la Cólera había terminado y Morgoth derrotado, Sauron se rindió ante Eonwe, el Maya más poderoso de Valinor al servicio del rey Valar, Manwë. Sauron se sentía arrepentido de corazón por las atrocidades cometidas junto con Morgoth, pero Eonwe no podía juzgarlo o perdonarlo. Eso solo era tarea de los Valar, y ante el miedo del juicio, Sauron escapó y se ocultó, y buscó su redención por su parte. De ahí que, en la Segunda Edad, Sauron buscara una cura para la Tierra Media y sanarla de su maleficio. Sin embargo, con el tiempo, su ambición de superioridad creativa se impondría ante su arrepentimiento, y cayendo de nuevo en las maneras desviadas de Morgoth, Sauron entendió que para poder sanar y dar orden a la Tierra Media, debía dominarla y que los demás debían obedecer su plan de paz. Pero a diferencia de su señor Morgoth, Sauron no usaría la fuerza bruta, sino la inteligencia y la manipulación, y haciendo uso de una de sus mejores artes, la herrería, planeó crear anillos de poder para los señores elfos del momento, dominarlos, y con su señorío en la Tierra Media, Sauron podría cumplir su voluntad para con Arda. Tiempo seguido, en la Segunda Edad, Sauron manipula a Celebrimbor, el gran elfo herrero de Eregion, y se lleva a cabo la forja de los anillos de poder. Sauron crea en secreto un anillo maestro, conocido como el Anillo Único, para atar a los demás anillos a su voluntad. Y sin violencia y desde las sombras, Sauron, sin hacer gran ruido y escándalo, sometería a todos los pueblos de la Tierra Media ante sus designios para con Arda y ponerla en orden, según su forma de ver las cosas, una forma de verlas oscuras y tiránicas. Llegados al final de la Tercera Edad, y aunque muchos de los planes iniciales de Sauron fueron frustrados por las guerras continuas contra los elfos y los hombres, el ya declarado nuevo Señor Oscuro de Arda tenía a todos sus enemigos diezmados y acorralados. Su triunfo era inminente y sus fuerzas dominantes. Tenía en jaque a toda la Tierra Media. Los reinos élficos y humanos ya estaban derrotados, su dominio total estaba cerca, y solo le faltaba hacerse con el Anillo Único para que su victoria fuera absoluta. Pero pasó que, gracias a un inesperado accidente proveniente del egoísmo, ambición y obsesión de 2 criaturas insignificantes, de 2 hobbits atados a la tentación del Anillo Único, Sauron, el Señor Oscuro, fue derrotado. Su misma arma de dominación significó el triunfo de sus enemigos y de la libertad que tanto repudiaba para los demás. Y fue así que, irónicamente, un acto egoísta, un acto obsesivo, muy propio de la naturaleza oscura de Sauron, impidió que casi el Maya tuviera éxito donde el Valar, o el amo Morgoth, no tuvo oportunidad. Y eso hace de Sauron un Maya muy singular, que entre todos los Ainur y Maiar, al igual que el anillo único de poder frente a los demás anillos, Sauron fuera único entre todos los demás espíritus, entre todos los demás Ainur, Maya y Valar, concebidos por Eru y Ilúvatar. Y a pesar de que el Anillo Único poseía gran parte del poder y esencia de Sauron, el Señor Oscuro nunca murió ni se destruyó cuando el objeto fue deshecho en el fuego del Monte Orodruin, en las llamas del Monte del Destino. Sauron cayó, se convirtió en una sombra sin ningún poder considerable, se comprimió en una mancha sin presencia, sin ninguna influencia sobre alguna criatura. Sus fuerzas quedaron libres de su tiranía y dominio, dispersándose sin rumbo. A diferencia de su amo Morgoth, Sauron no sería capturado ni apresado. No había necesidad de ello. El poder que alguna vez tuvo lo abandonaría para siempre, quedando deambulando en miseria y desgracia por la eternidad del mundo. Hasta que en el final de los días, en el fin de la tierra, resurja con algún poder para apoyar a Melkor, cuando éste se libere para librar la batalla final. Y el destino último de Sauron pueda ser definido de una vez por todas.